¿Qué es y para qué sirve? Bueno, cuando una función real de variable real es implícita cuando ninguna variable está despejada en términos de la otra, o cuando la derivada de una función implícita se puede determinar con respecto a la variable independiente o con respecto a la variable dependiente y. Eso significa, pues, justo el concepto de implícito que nosotros podemos construir de cualquier otro tema. Es decir, cuando hablamos de que algo es implícito, hablamos de que no es explícito, no está totalmente claro, sino que está ahí, pero de manera un poco oculta. Entonces, por eso decimos que cuando una variable, cuando en una función real no se encuentra una variable despejada en términos de otra, pues tenemos una función que puede ser derivada mediante una derivación implícita, porque al no estar despejada no está explícitamente escrita en función de la variable dependiente. En tal sentido tenemos este problema. La siguiente función representa la posición de un helicóptero respecto al tiempo de vuelo y es necesario conocer la rapidez de variación de dicho objeto. Por lo tanto, pues debemos calcular la derivada respecto a x. Si se fijan, la función que nos presenta es una función que no está despejada en términos de una sola variable. Es decir, tenemos x y y como variables, pero no está despejada en términos de y o en términos de x. Por lo tanto, es necesario realizar la derivación implícita. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo primero es derivar ambos lados de la ecuación. En este caso les presento cómo quedaría escrita la instrucción de derivada. Tendríamos 3, que corresponde a este 3, por la derivada, que lo ponemos en azul, de este término x cuarta y cuadrada más 3 por la derivada de x cuadrada con respecto a x, igual a la derivada de xy con respecto a x más la derivada de 7. ¿Ok? Una vez que tenemos esto, pues nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, en este término y este término no tenemos una manera de derivar respecto a x de una manera fácil o como lo habíamos venido haciendo, porque tenemos dos variables, x y y, que hay que derivarlas respecto a x. Si tuviéramos solo x no hay problema, pero teniendo y, entonces es donde se implica la derivación implícita. En tal sentido, esto observamos que es una multiplicación de dos variables, es decir, vamos a derivar de la forma de producto. ¿Y cómo es esa forma? Pues nos dice, vas a hacer la derivada del primer término, que en este caso es x cuarta, por el segundo término, más la derivada del segundo término por el primer término. Y ponemos este 3 que multiplica a todo el resultado que tengamos acá. Luego más 3, que este 3 no lo podemos eliminar, lo sacamos porque es una constante y no nos afecta si lo multiplicamos al final, por la derivada de x cuadrada con respecto a x, igual a, pero aquí nuevamente tenemos la derivada de dos variables que están formando un producto. Entonces aplicamos nuevamente la derivada de producto y decimos por la derivada del primero, que es x, por el segundo término, que es y, más la derivada del segundo término, que es y, por x, más la derivada de 7, que ya es este término. Una vez que tenemos eso, pues comenzamos a derivar. Entonces dejamos este 3 nuevamente como constantes, considerando de suma importancia el paréntesis que nos indica que multiplicará a todo el resultado de esta derivada y comenzamos a derivar. Derivar x cuarta con respecto a x nos resulta muy sencillo a estas alturas. Esto nos da 4x cúbica por y cuadrada, más, ahora, ¿cómo derivar y cuadrada con respecto a x? Aquí es donde tenemos la derivación implícita. Nosotros vamos a derivar y como si estuviera siendo la variable respecto a la que derivo, pero una vez que derivo y, nosotros tendremos que multiplicar por la derivada de y respecto a x, que eso es igual a
y'. Entonces derivo y como si fuera término normal. Y cuadrada, pues su derivada es 2y por y'. Cada que derive y respecto a x, tendré que poner y'. Y de acuerdo a la función, por x cuarta. Cierro paréntesis porque hasta aquí se ve afectado por este 3. Más 3 por la derivada de x cuadrada con respecto a x, que es 2x, igual a la derivada de x con respecto a x, que es 1, por y, más la derivada de y con respecto a x. ¿Cuál será la derivada de y con respecto a x? Pues es 1 por y', porque estoy derivando y con respecto a x. Entonces me queda y' por x más la derivada de 7 con respecto a x, que es 0. Una vez que tengo esto, pues voy a hacer las multiplicaciones correspondientes teniendo como resultado 12x cúbica y cuadrada más 6x cuarta y', más 6x igual a y más x y'. Una vez que tenemos lo siguiente, como nosotros lo que estamos buscando es la derivada de y con respecto a x, que además es y', pues vamos a despejar y'. En tal sentido, todos los términos que tienen y' los dejamos de un lado y los que no tienen y' los dejamos del otro lado. Así tenemos que esto sería 6x cuarta y', menos xy', porque este lo pasamos para este lado del igual y entonces obtuvimos que se hace una resta. Igual a, de este lado ya tenemos y, menos 12x cúbica y cuadrada, que va a cruzar a este lado del igual, entonces le ponemos con un signo negativo, más. Aquí tenemos más 6x y como lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación, lo pasamos con la función opuesta que será menos 6x. Una vez que tenemos esto, haremos agrupación por término común. ¿Quién será el término común? Y'. Por lo tanto, nos queda y' por 6x cuarta y menos x igual a y menos 12x cúbica y cuadrada menos 6x. Aquí no es necesario hacer nada del otro lado del igual. Ya que tenemos esto, hacemos la operación contraria. Este término con este término se están multiplicando, por lo tanto lo pasamos dividiendo. Y hay algo muy importante. Es necesario que escribamos de manera formal todos los resultados. Es decir, cuando tú entres a hacer tu actividad de evaluación, tienes que considerar el orden alfabético y tienes que considerar cada monomio y tienes que considerar que si tenemos un numerador y un denominador con polinómicos, habrá que escribir de la manera formal. Por tanto, voy a ordenar esto, que es este mismo numerador, lo voy a ordenar aquí. Como no lo voy a cambiar de el igual ni nada, pues no cambien su signo, solo lo ordeno, teniendo la variable x, que de acuerdo al orden alfabético es primero que y, primero. Y además de que está primero la x, también está primero el término lineal y luego vamos creciendo los términos. Entonces tengo menos 6x menos 12x cúbica y cuadrada, que este también tiene x, pero está en el factor cúbico. Si tú te fijas, aquí lo ordenamos de esa manera, teniendo x primero y luego y cuadrada aquí mismo también en el monomio. Después tenemos más y. Y en el denominador tendremos lo mismo, el mismo orden, menos 6x más 6x cuarta y. Y ambos, para hacerlo correctamente, están separados, numerador con paréntesis y denominador con paréntesis, inicio y fin. Te presento los aprendizajes adquiridos y en caso de que necesites repetir o practicar estos ejercicios, pues vuelve a ver el video.